Y ahora, cuando nos creemos que ya hemos visto todo, nos llega el momento en que Zapatero se atreve a dar lecciones sobre democracia. ¿De verdad? ¿Alguien en su sano juicio puede tomarse en serio a Zapatero defendiendo la democracia? El mismo Zapatero que, cuando tenía el poder, se encargó de negociar con ETA, de arrastrarse ante dictadores y de hacer de España un chiste internacional. ¿Qué clase de democracia defiende el hombre que ha sido incapaz de sostener los principios básicos que le dan vida a un sistema democrático? Es el mismo que, con su famosa negociación con ETA, sentó las bases de lo que hoy en día es uno de los episodios más vergonzosos de nuestra historia reciente, y por si fuera poco, se rodeó de personajes que no tienen ni la más mínima idea de lo que significa la palabra libertad. Claro, en su mundo paralelo todo fue un éxito. El plan E, que más bien fue un plan de empleo para alcaldes, ese que llenó nuestros parques de bancos para sentarse a esperar, claro, que las cosas mejoraran, pero solo para aquellos que estaban más interesados en lo suyo que en el bienestar del país. ¿Os acordáis de esos bancos de dudosa utilidad? Ese es el legado que Zapatero nos quiere seguir vendiendo ahora como si fuera la joya de la corona. Pero la realidad es que, si algo ha quedado claro, es que el único que ha salido beneficiado de ese plan ha sido él mismo y su círculo cercano. Y mientras tanto, su sucesor, Pedro Sánchez, sigue aplaudiendo desde Moncloa como si estuviera viendo un episodio de Cuéntame cómo pasó, disfrutando de una película que no tiene nada que ver con la realidad. Sánchez no se atreve a mirar de frente las consecuencias de la política de su partido, que en lugar de solucionar los problemas del día a día de los ciudadanos, sigue alimentando el mismo sistema de subsidios y más subsidios que solo mantienen a los dependientes del Estado y a los mismos de siempre con poder. Porque claro, a Sánchez le conviene que Zapatero siga abriendo la boca, mientras él continúa vendiéndonos la moto con promesas vacías, reformas que no sirven para nada y más impuestos que, por supuesto, siempre terminan llegando a los bolsillos de los mismos, los ciudadanos que trabajan, que producen, que luchan día a día para seguir adelante. A Sánchez lo único que le interesa es mantenerse en el poder, y para ello le hace falta que figuras como Zapatero sigan poniendo el foco en lo que no importa. ¿El resultado? Cada vez menos confianza en un gobierno que no tiene ni idea de cómo gestionar la realidad del país. Y cuando parecía que no se podía hacer más ridículo, Zapatero decidió dar otro paso más en la autohumillación y atacar a Abascal por estar presente en una cena previa a la investidura de Donald Trump. ¡Madre mía! El colmo de la hipocresía. Este hombre que, en su época de presidente, se codeaba con dictadores y regímenes autoritarios, ahora se queja de que alguien con principios democráticos, como Abascal, se reúna con un líder internacional. ¿Qué cosas? Lo que le molesta de Abascal, lo que realmente le da envidia, es que él no necesita de un chiringuito político como el de los suyos, que solo existen para sacar réditos del sufrimiento del pueblo. Mientras Abascal construye un proyecto político basado en principios firmes, en una defensa a ultranza de la democracia y la libertad, Zapatero y su gente siguen jugando a un juego de apariencias, de no comprometerse con nada, de buscar siempre la vía fácil para que no les molesten y puedan seguir navegando la tranquilidad de su burbuja política. Pero lo que Zapatero olvida es que ya no estamos en los tiempos de su planificación estratégica y sus discusiones con ETA, ni en los días de la complicidad con regímenes totalitarios que solo le interesaban por lo que podían ofrecerle a nivel internacional. Hoy, la gente está cansada de esas políticas de fachada, de esa política que pone la imagen por encima de la verdad, y que mantiene un discurso vacío mientras se sigue gestionando todo a base de intereses personales y partidistas. La democracia, para Zapatero, solo es la que le permite a él y a su banda seguir viviendo del cuento, seguir en su estatus privilegiado, mientras la gente sigue pagando las consecuencias de sus decisiones erróneas. Lo que ha hecho Abascal, con la claridad que le caracteriza, es recordarnos la realidad. Mientras ellos sigan aferrándose a su relato, a su falso discurso sobre la democracia y el progreso, el resto del país sigue atrapado en una espiral de frustración. No, el verdadero peligro no son las cenas internacionales ni las relaciones con otros líderes. Lo verdaderamente preocupante es que sigan en el poder aquellos que nos han llevado a este punto de desesperación, de pobreza, de frustración. Y todo eso, mientras ellos siguen vendiendo humo. Pero lo mejor de todo es que, en las redes sociales, el pueblo no ha tardado ni un segundo en reaccionar. Las plataformas virtuales se han convertido en un auténtico circo, un escaparate de memes y comentarios irónicos, donde Zapatero es comparado con dictadores de toda la historia, mientras Abascal responde con la contundencia que se le supone a alguien que defiende la unidad de España. Y no es para menos. El pueblo está harto de ser ridiculizado, de que les llamen tontos, de que se les diga constantemente que deben pensar, que deben sentir, y sobre todo, harto de ver cómo los mismos que han hundido el país siguen creyendo que tienen el derecho moral y político de dar lecciones de democracia. Pero, no, Zapatero, el pueblo español ya no se traga tus cuentos. El problema no es Vox, ni su supuesta radicalidad. El verdadero problema
el que tú mismo has contribuido a crear, es ese socialismo que ha sumido a España en una espiral descendente de corrupción, incompetencia y mediocridad, y que ha dejado a generaciones enteras atrapadas en la incertidumbre económica y social. El pueblo está cansado de ser el chivo expiatorio de sus propios fracasos. Como bien dijo Abascal, España no está en venta, y mucho menos está dispuesta a ser manejada como una ficha más en el tablero de intereses políticos de unos pocos. El pueblo no es tonto, y está harto de que se les trate como si fueran niños a los que se les puede engañar con promesas vacías y discursos vacíos. Porque el verdadero suicidio político, Zapatero, no es el que achacas a Vox ni a los que te incomodan. El suicidio político es el que cometiste tú y tu partido cuando decidiste desmantelar el país y dejarlo más roto que los bolsillos de un estudiante de 20 años. Y no es una cuestión de ideologías, es una cuestión de hechos. El sistema que tú ayudaste a construir ha sido incapaz de resolver los problemas reales de la gente, mientras que tú, desde tu cómodo pedestal, sigues pontificando sobre democracia y progreso. Pero, no, Zapatero, lo que estamos viendo no es suicidio político, como tú lo llamas, es supervivencia. Es el pueblo que sigue adelante a pesar de todo, que sigue luchando por un futuro mejor a pesar de los obstáculos que el sistema que tú promoviste ha puesto en su camino. Y por mucho que te empeñes en seguir con tu batalla de insultos prefabricados, en lanzarnos etiquetas vacías como facha, nazi, ultraderecha, lo cierto es que los españoles, cada vez con más claridad, han pasado página. Han visto a través de tus discursos huecos y tus ataques sin fundamento, y han decidido que ya no van a ser más el blanco de tus mentiras ni de tus manipulaciones. Vox ha logrado lo que tú, con todo tu poder, tus influencias, tu supuesta sabiduría y tus recursos, jamás pudiste, conectar con el pueblo. Agárrense bien, porque lo que viene no es precisamente un paseo por el parque, es una tormenta de sarcasmo y verdades como puños. Resulta que el maestro del desastre económico, el hombre que nos dejó una economía más tiesa que un chicle pegado en la suela de un zapato, ha vuelto a la carga. Sí, amigos, hablo de José Luis Rodríguez Zapatero, ese expresidente que se convirtió en una especie de referente para todos los que creen que el caos es una estrategia. Este hombre, con su inabarcable sabiduría y su total falta de autocrítica, ahora se ha lanzado a dar lecciones a los españoles, como si realmente pudiera guiarnos hacia la luz tras haber dejado al país a oscuras durante su mandato. Antes de continuar, suscríbete si crees que Zapatero fue la ruina de España al igual que lo está siendo ahora Pedro Sánchez. Y, claro, el buen Zapatero, ese patriota ejemplar, ese defensor de la democracia, ha tenido la osadía de decir que apoyar a Vox es suicida. Como si un tipo que dejó el país en una crisis económica monumental, con el paro disparado y los jóvenes huyendo a patadas, tuviera el derecho moral de señalar a nadie. ¿De verdad? Zapatero, ¿el mismo que pactó con ETA como si fuera a elegir menú de boda? ¿El mismo que sentó en la mesa a los separatistas a cambio de su apoyo, vendiendo la unidad de España por un plato de lentejas políticas? Pero claro, el problema ahora es Santiago Abascal y Vox, que defienden la unidad y la libertad, lo que faltaba. Que nos vengan a dar lecciones los que, con tal de no perder el poder, nos llevaron al borde del abismo económico y social. Zapatero, en su tono de padre protector, cual abuelo que te regaña por no poner el abrigo, se ha lanzado a repartir carnets de buenos ciudadanos a diestro y siniestro. Según él, ser de Vox es casi un crimen de lesa humanidad. Pero claro, Zapatero, el hombre que dio la mano a los terroristas, el hombre que nos dejó con una deuda que ni los recortes más duros podrían tapar, nos va a decir ahora que es lo correcto. Venga ya. Solo le falta añadir que, por supuesto, los que no votan como él son unos fascistas, como si sus políticas no hubieran dejado España más dividida que una pizza en una reunión de 10 personas hambrientas. Es que lo de este hombre ya roza lo surrealista. Zapatero se permite soltar perlas como que Vox es un peligro para la democracia, como si no fuera el quien convirtió España en un escaparate de debilidad internacional y fractura interna. ¿Acaso alguien recuerda los años de parón económico, los miles de jóvenes que se tuvieron que ir del país porque, sencillamente, no había trabajo, y los millones de personas que vieron cómo sus sueños se evaporaban mientras él solo pensaba en cómo mantenerse en el poder? Pues ese es el tipo que ahora nos dice que somos suicidas por dar nuestro apoyo a un partido que, al menos, propone acabar con los chiringuitos que ellos mismos han creado para mantener su tren de vida. ¿Y los que votan a Vox son los peligrosos? Por favor, que alguien le pase un mapa y lo saque de su burbuja de cristal. Y no nos olvidemos de ese rancio y tan característico tono paternalista con el que nos habla, como si fuéramos niños con un pañuelo en la boca y él fuera el único adulto responsable del país. Mientras él repite como un mantra que el voto a Vox es un suicidio político, la gente está al borde de la desesperación viendo cómo el gobierno sigue sin ofrecer soluciones reales. El paro sigue alto, la deuda pública se dispara, y los impuestos cada vez más altos,
mientras los chiringuitos del PSOE siguen alimentándose de los impuestos del pueblo. Pero claro, lo importante es decir que Vox es el enemigo, no los que llevan años jugando con las vidas de los españoles. Zapatero y su habitual demagogia barata han hecho el ridículo a más no poder, pero claro, mientras él se pavonea por los platós como el gurú de la política que jamás fue, el pueblo está en pie de guerra. ¿A quién le importa la opinión de un hombre cuya mayor aportación fue la gestión de una crisis que nadie olvidará fácilmente? Mientras él intenta achantar a la gente que, hartos de los mismos de siempre, deciden apoyar a Vox, los españoles siguen luchando por su futuro. Por eso, cuando Zapatero se pone en modo maestro zen de la política, lo único que genera es un caos de carcajadas y un escepticismo absoluto. ¿De verdad alguien puede tomarse en serio a este personaje que, al parecer, aún piensa que sus políticas fueron un éxito rotundo? El país no necesita más discursos vacíos de autocomplacencia y ego inflado, señor Zapatero. Lo que necesita España es una clase política que deje de pensar en sí misma y empiece a trabajar para el pueblo. Mientras ustedes están en su burbuja de privilegios, incapaces de reconocer el daño que han causado, el resto de la gente está atrapada en un torbellino de inflación, impuestos altísimos y promesas rotas. Y no vamos a permitir que sigan tomándonos por tontos ni que se nos siga tratando como a niños que no saben lo que les conviene. No, señor Zapatero. Aquí la única lección que necesitamos es que se pongan a trabajar por la gente y no por su propio beneficio. Porque, aunque usted no lo vea, el pueblo ya está cansado de escuchar su discurso reciclado y vacío. ¿Y qué ha pasado cuando Abascal, sin pelos en la lengua, le ha respondido con contundencia? Pues Zapatero ha quedado más descolocado que un camión de mudanzas en medio de un atasco. Ni la sobrada de soberbia que intentó mantener ni las excusas de viejo político parecen haberle servido de nada, porque Abascal, con una precisión quirúrgica y la elegancia de un boxeador en el último asalto, le ha recordado al expresidente lo que realmente ha sido su legado: un país dividido, sin empleo, sin esperanza y con una clase media que se ahoga en deudas y no sabe ni cómo pagar la hipoteca. Un país en el que los que más han trabajado, los que más se han esforzado, los que más han dado de sí, ahora están viendo cómo sus vidas se desmoronan porque la política de los Zapatero y Sánchez no ha sido más que un remolino de promesas vacías y malas decisiones. Abascal ha sido claro, tajante: el problema no es Vox, como tanto se empeñan en decir los mismos de siempre, sino la incompetencia de estos señores que llevan años en el poder y que con sus políticas, cada vez más alejadas de la realidad, han dejado a España hecha trizas. ¿De verdad no lo ven? ¿No se dan cuenta de lo que han hecho? El fracaso de las políticas socialistas es innegable, pero a ellos les da igual. Lo único que importa es mantener sus sillones, proteger su imagen y seguir controlando el relato. Abascal no ha dudado en sacarles los colores, recordándoles que, a pesar de sus discursos bonitos y sus promesas vacías, lo que han hecho es sumir a España en una crisis económica y social de dimensiones colosales. Conectar de verdad, en lo más profundo, en ese nivel donde las palabras se vuelven acción y la política se convierte en algo que refleja las preocupaciones y los sueños de las personas de a pie. Porque mientras tú sigues hablando desde tu burbuja de privilegios, desde ese mundo de élites desconectadas de la realidad, nosotros, los del pueblo, seguimos enfrentándonos a la vida real, trabajando día a día para llegar a fin de mes, luchando por una educación de calidad para nuestros hijos, por una sanidad que no sea una mera lotería en la que algunos ganan y otros quedan atrás. Seguimos exigiendo lo que es nuestro, lo que nunca debimos perder, y lo estamos haciendo sin caer en las trampas de los discursos vacíos que solo buscan distraer y dividir. Y ahí está la gran diferencia, la que tú no quieres ver ni aceptar, pero que está tan clara como el agua. Como bien señala Abascal, ustedes gobiernan para ustedes mismos, para sus propios intereses, para mantener su poder, sus privilegios y su posición en ese círculo cerrado que es la política de élite. Mientras que nosotros, el pueblo, lo hacemos para el pueblo. Y esa diferencia es lo que marca la verdadera línea divisoria. El pueblo no se deja engañar más. Se ha cansado de que los de arriba tomen decisiones sin tener ni idea de lo que realmente está pasando en las calles, en las casas, en los trabajos, en las familias. Se ha cansado de que se les trate como si fueran simples peones en un juego que no entienden y que no controlan. Y ya no está dispuesto a seguir siendo la ficha sacrificada en el tablero de unos pocos. Así que, Zapatero, si alguna vez creíste que España no podía despertar de la pesadilla que tú mismo ayudaste a crear, te equivocas. España está más viva, más despierta que nunca. Y cada vez que abres la boca para seguir atacando, lo único que consigues es darle más fuerza a Vox. No te das cuenta, pero tus palabras, lejos de desacreditar a la ultraderecha, lo que realmente hacen es reforzar a aquellos que defienden la unidad de España, la libertad de los ciudadanos y la justicia social, aunque para ti esos conceptos sean términos vacíos. Cada vez que sigues con tus acusaciones infundadas,
lo único que logras es darle razones a la gente para cuestionar aún más el sistema que tú ayudaste a construir. Es una ironía trágica. Tú mismo estás impulsando lo que más temes, sin ser consciente de ello. Lo que estás haciendo, aunque no lo quieras ver, es aumentar la fuerza de aquellos que defienden un país con un futuro más justo, más solidario y más fuerte, lejos de la corrupción y la manipulación que ha marcado tus años en el poder. Y al final, lo que queda claro es que España no está tan dormida como tú pensabas. Ya no estamos en la misma situación que cuando tú llegaste al poder, cuando las promesas se multiplicaban y la realidad parecía estar muy lejos de la agenda política. Hoy, el pueblo está más consciente de su poder, de su dignidad, de que es capaz de cambiar las cosas. Y cuando este país se despierte por completo, Zapatero, va a ser para recordarte, de la forma más rotunda posible, que el legado de los incompetentes, de los que se creen por encima de todos, no se borra tan fácilmente. La gente ya no se traga tus mentiras, ni las promesas vacías, ni los gestos teatrales de quien pretende ser el salvador mientras hunde al país más y más. No se olvidan los errores cometidos, no se olvida el sufrimiento que se ha causado por la inacción y la corrupción. El pueblo no es tonto. No lo fue cuando les mintieron y les ocultaron la verdad, no lo fue cuando les trataron como si su sufrimiento no importara, como si todo fuera parte de un juego de poder que solo unos pocos pueden ganar. Y no lo es ahora. Hoy, la gente tiene memoria, y esa memoria, aunque los poderosos crean que es frágil, está más viva que nunca. Y tú, Zapatero, bueno, tú ya no eres ni la sombra de lo que fuiste. Ya no eres el líder que alguna vez se creyó capaz de transformar España, ni el gran orador que pretendió convencer a todos de sus nobles propósitos. Hoy eres un eco lejano, una figura cada vez más irrelevante, atrapado en tu propio discurso vacío, repitiendo lo mismo una y otra vez mientras el mundo cambia a tu alrededor. Y, mientras tanto, la España real, la que no se ve en los lujos ni en las reuniones de élite, sigue adelante. Cada vez más unida, cada vez más consciente de que solo desde el pueblo, desde las calles, desde las familias, desde la gente que realmente vive y sufre la realidad, se pueden cambiar las cosas. Y ese cambio está más cerca de lo que tú crees, Zapatero. Lo que tú has hecho, lo que has dejado en el camino, no va a ser olvidado. Y en cuanto el pueblo se despierte por completo, será tarde para lamentarse.